Hola, les saluda Enrique Fernández Maldonado y le damos la bienvenida a una nueva edición de Mesa Política, programa de entrevistas producido por la Asociación Otra Mirada con Nuestra América TV y el Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos Perú Equidad. En el programa de hoy vamos a tratar lo que ha sido la noticia lamentable de la semana, como es el fallecimiento de Jorge Mario Bergoglio, el último papa, conocido comúnmente como el Papa Francisco, que luego de casi más de 10 años de pontificiado en el Vaticano, nos deja, producto de una enfermedad que tuvo un periodo corto de desarrollo y que este día lunes 21 de abril amanecimos con la triste noticia de su fallecimiento. Para conversar y conocer un poco más de lo que ha sido el legado de Francisco en la Iglesia Católica, pero también en, digamos, la relación del Vaticano con el mundo y sus enseñanzas y mensajes a la sociedad global en un contexto muy particular como es el de los años recientes, vamos a conversar con la doctora Imelda Vega Centeno, socióloga, antropóloga, historiadora, docente, investigadora del Centro Bartolomé de las Casas de Cusco, que ha sido también docente en varias universidades de Lima y de varios países de la región, quien ha estudiado el vínculo entre política, cultura y religión en nuestro país y es una conocedora de la historia de la Iglesia Católica y cómo está influido en la vida de países como el nuestro, como el Perú. Imelda, bienvenida a Mesa Política y muchas gracias por acompañarnos en este programa. Gracias a ti, Enrique, y bueno, a tu disposición. Como tú has dicho, esta semana amanecí con la triste noticia de la partida del Papa Francisco, un hombre que indudablemente deja una profunda huella en la historia, en nuestras vidas. El Papa Francisco se ha hecho querer por muchos sectores de nuestros países y de la sociedad global por una serie de mensajes que lo identificaron como un papa distinto a los que lo precedieron. Una imagen que ha quedado, digamos, en la población es que Francisco era el papa de los pobres, conocido como el papa de la fe, el papa de todos, son algunas de las calificaciones con las que se han referido a él y a su legado desde el Vaticano, el papa de la misericordia, de la gente, del pueblo. ¿A qué se debe esta percepción y este sentir de la población con relación a Francisco? ¿Cuáles han sido sus acciones más conocidas que lo han llegado a poner, a colocar en esa posición y que lo distinguen con los papas que lo antecedieron? Más remoto que conocemos es Juan Pablo II, pero también con el Papa Benedicto XVI. ¿Qué elementos puedes tú compartirnos para caracterizar este periodo que nos deja Francisco al pueblo católico y a quienes no son católicos y que también lo escuchaban con mucha atención? Bueno, sus gestos desde el inicio de su pontificado son de una claridad meridiana, ¿no? Él es el papa de los pobres, de los desechados del mundo, de los ninguneados por la historia, de los que se creen gente bien. Y él sale al encuentro de esos pobres. No llevaba un mes en el Vaticano cuando se produce este desborde de migrantes a la isla de Lampedusa. Y él se va a Lampedusa, se va a encontrar con esos desechados del mundo que está muriéndose entre el mar y una pequeña isla que no los acepta. Y va
porque Él está enviado para ellos. Él es el Papa de esos desechados de la historia. Y los desechados de la historia de Lampedusa son no solamente de otro color de piel, ¿no? Una razón poderosísima por la cual se discrimina en el mundo, ¿no? Sino son de otras culturas, de otras religiones. Y el Papa convoca a todos, porque todos estamos enviados a luchar por un mundo justo, donde no haya desechados de la historia. Y desde los gestos más elementales. Yo recuerdo conversaba con una profesora italiana cuando recién fue nombrado el Papa Francisco, y ella me decía que se veía raro con su sotana blanca apareciendo debajo el filo de un pantalón negro y unos horribles zapatos ortopédicos. Permaneció con ese pantalón viejo y esos horribles zapatos ortopédicos hasta el día de su muerte. No usó el ropaje de lujo que usaban los papas. Los zapatos y la ropa diseñada por Prada, que el Vaticano costeaba para realzar la dignidad de los papas, la rechazó completamente. Inclusive se negó a percibir el sueldo que por papa le correspondía. Un sueldo que no era nada despreciable. Sencillamente no lo recibió. Era un papa que se inscribía entonces en la tradición franciscana, de la humildad, que son gestos muy potentes viniendo de un Estado como el Vaticano, que se ha caracterizado precisamente por la opulencia, cosa que ha sido documentada, visible en diversas fuentes. Ese es un mensaje bien potente, Imelda, y tiene una fuente de inspiración que nos toca a nosotros directamente como peruanos en lo que hemos conocido como la teología de la liberación, uno de cuyos principales propulsores era el padre Gustavo Gutiérrez, que también nos ha abandonado terrenalmente hace muy poco. Este mensaje, digamos, generaba muchas reacciones en algunos actores políticos y económicos. Por ejemplo, Papa Francisco publicó 3 encíclicas durante su periodo como papa, y una de ellas es la encíclica Laudato Si, que nos plantea una defensa de la tierra, entendida como una casa común, una casa de todos que hay que cuidar, y que va más allá de la concepción de la política ambiental, que es el marco institucional que se le ha querido dar, sino que nos invita a pensar una nueva forma de vincularnos entre los seres humanos, pero entre los seres humanos en la naturaleza, como un hogar de todos, de todas, que hay que cuidar. ¿Qué nos puede decir al respecto? Su ecologismo, ¿no? Podríamos llamar a su preocupación por la tierra, era radical. Simple y llanamente, en estos últimos tiempos ha tenido frases fuertísimas, diciendo la tierra es madre, la tierra está viva, tenemos que defenderla, ¿no? No permitamos que nos la robe, usando ese término fuerte, ¿no? Y proclamando, ¿no?, que ese capitalismo depredador que rige al mundo y que solo persigue enriquecimiento, eso
es un pecado. Ahora, a él no le gustaban las etiquetas. Y por no gustarle las etiquetas, él no se ponía la etiqueta de Teología de la Liberación en el pecho. Él, en sus gestos y en su práctica pastoral, desde la Argentina como obispo de Buenos Aires, se proclamaba que estaba con la teología de los pobres. ¿Ya? O sea, ayer estaba leyendo un artículo de Michael Rowe que decía que él había seguido la teología de los pobres y no la teología de la liberación, y que Bergoglio no era suficientemente marxista. Bueno, esa es preocupación de Michael Rowe, y que siga con su preocupación es cuestión suya. Francisco, para el mundo, proclamó y practicó el amor a los pobres sin cortapisas, sin medias medidas, a ultranza. Y eso es lo que transforma el mundo. Es eso lo que hace de su mensaje un mensaje radical, un mensaje que no puede dejar de ser oído, un mensaje en que en este momento están buscando heredar la gente más opuesta a Francisco. Un poco por los discursos, para mí, fatuos, de Milei o de Trump, para justificar que van a ir al velatorio. ¿Qué velatorio? Esas son guachaferías. No, y además es de un cinismo, digamos, inaceptable, ¿no? Sobre todo lo de Insufrible. Milei, un presidente argentino que debió sentirse desde un inicio orgulloso de tener un papa de su nacionalidad, lo atacó acusándolo de comunista, por lo mismo que tú Lo señalas, maltrató todo lo que pudo. que es un papa que cuestionó el modelo económico y su impacto Sí. en los derechos de las personas, en los derechos de la naturaleza, llamando a pensar e implementar nuevos paradigmas económicos y también sociales y de valores y de ética para hacer vivible este planeta, digamos, sin afectarnos los unos a los otros. Pero es un papa que también no solo miró a las periferias económicas, sino también a las periferias existenciales, como he escuchado estos días que han denominado a los sectores que son excluidos por su orientación sexual o por ser mujeres dentro de la estructura, de la doctrina de la iglesia, o a otros sectores, digamos, que están expuestos a una serie de discriminaciones y de abusos del poder y en situaciones, digamos, subordinadas en las sociedades. El Papa los miró e invitó a pensarlos también como hijos de Dios y como un prójimo con el mismo valor que puede tener cualquier persona que no es parte de estos sectores. Y eso efectivamente generó muchas resistencias porque confrontan las estructuras de poder. ¿Qué va a pasar ahora que Francisco no está? Nos ha dejado un mensaje muy potente, tú lo has sintetizado, pero la iglesia va a ser objeto de alguna reestructuración o se va a continuar con este legado de Francisco. ¿Cómo lo ves? Si vemos los últimos 4 papas, en la iglesia hay siempre rupturas y continuidades. ¿Ya? Y creo que ahora no se puede esperar una cosa distinta. Algunos, leía por ahí en las redes sociales, están esperando que una derecha reaccionaria que estaría por ahí oculta en algún rincón del consistorio, iría a las elecciones a dar un golpe para dar marcha atrás y que todo lo que avanzó Francisco quede en nada. Sinceramente, haciendo un análisis de los últimos 4 papados, eso no pasa. Hay rupturas y hay continuidades. Por ejemplo,
Benedicto XVI renunció por 3 razones. La primera, porque el problema de la pederastia en la iglesia lo había desbordado y él se sentía incapaz de solucionarlo. Segundo, porque el problema de las finanzas vaticanas era de una suciedad impresionante y él no encontraba detergente para lavar eso. Y tercero, ¿no?, que estos males estaban inveterados en la propia curia vaticana. Y él se sentía absolutamente desamparado de ser el jefe supremo de todo eso. Bueno, el Papa Francisco asumió los 3 toros por las astas. Sí, es primero agarró y solucionó rápida y de manera justa el problema de las finanzas. Y dio vuelta. Luego se metió de cabeza, porque tenía que ver también con el problema de las finanzas, en el asunto de la pederastia. Comenzó con el caso gravísimo de la pederastia en los Estados Unidos, en todo el mundo, y llegó al caso igual. Lo hemos tenido nosotros en primera página hasta la última semana de su vida, con la clausura definitiva del sodalicio. Y emprendió una reforma de la curia que, si bien no la ha completado, ¿no?, ha dado pasos impresionantes. Han modificado la estructura del consistorio. En este momento, el consistorio, un 80% de las personas que van a elegir al nuevo papa las ha escogido él. Cardenales, quiere decir. Cardenales. Son 255 o una cifra por ahí, sí, a nivel mundial, pero votan 175, que son los menores, sí, de 80 años. Exacto. Por ejemplo, de Perú hay 3 cardenales. De esos 3 cardenales solamente vota uno, que tiene 75 años. Los otros tienen más de 80. Y uno está sancionado. Entonces, no podría votar de ninguna manera. Entonces, hay posibilidad, con esta estructura del consistorio, te asegura continuidades. Pero la historia es dinámica, ¿no? Y las personas tienen carismas, traen sus aportes propios, así como los trajo el propio Bergoglio, que resulta que era un jesuita absolutamente franciscano. Es conmovedor. Si tú lees las instrucciones para su velatorio y su entierro, son las instrucciones de San Francisco para su velatorio. El negarse a una tumba, a un ataúd lujoso, y luego a una tumba en un ataúd. No. Francisco volvió a la tierra y lo pusieron sobre la tierra y lo cubrieron sobre la tierra, porque era la hermana tierra con quien se estaba desposando. Exactamente como ha pedido el Papa Francisco que lo entierren en Santa María la Mayor. No tenía idea de ese pedido, de esas instrucciones que tú señalas, Imelda. Son maravillosas, son conmovedoras.
y van a ser un son mensaje muy potente, ¿no? En general, para fuertísimos. el mundo católico y para la sociedad global, que ensalza lo que es, digamos, los lujos, es como un paradigma de vida, alcanzar cierto estándar consumista que se distancia de este mensaje, como tú bien señalas, franciscano, que ahora debo entender que Bergoglio se inspiró en Francisco de Asís y por eso Por eso, es Francisco. apelativo, Francisco. Eso es muy valioso. Y Mela, para ir cerrando esta corta conversación, que lo que busca es motivarnos a seguir investigando y escuchando y leyendo sobre Francisco y siguiendo su mensaje, este mensaje de amor al prójimo, de amor a la tierra, de una opción por los excluidos, por los pobres, por los marginados. Eh, qué se discute al interior del Vaticano, si es que existe esa información, de cuáles son las tendencias que tienen más chance de sucederlo a Francisco, y si podemos ver ese escenario con optimismo o con preocupación, toda vez que tú lo señalabas, el gobierno de Trump y de otras derechas en otros países y continentes nos pone frente a un periodo donde el péndulo se mueve hacia estas tendencias. ¿Qué podemos esperar de este nuevo periodo con un nuevo papa? Indudablemente, las fuerzas de derecha que pululan en el mundo van a presionar al Vaticano y van a presionar al consistorio. Eso pierde el cuidado. Ahí debe haber cardenales que tienen su agenda bien pauteada por gente que no es precisamente de la línea de Bergoglio. Pero en las reuniones previas al cónclave se discute mucho, se habla muchísimo de los problemas de la iglesia, de los problemas del mundo, de las características y las capacidades que traen los cardenales que son elegibles. Se habla, se hace listas, ¿no? Muchos están seguros antes de que comience el cónclave de quién va a salir elegido, pero te voy a contar un chisme vaticano. Cuando a la muerte de Pío XII, lo lógico era que su sucesor sea el cardenal Montini, que había sido el secretario de Estado y gran mano derecha de Pío XII desde la Segunda Guerra. Pero en los cubileteos vaticanos se consideró que elegir al secretario de Estado inmediatamente después no se vería muy bien, que había que elegir un papa de transición. Pío XII fue un papa fuerte, un papa conservador, durísimo. Y Monseñor Montini venía de salir. Entonces, eligieron a un obispo viejito, ya tenía 82 años, y que todo el mundo decía, está delicado de salud, no va a durar nada. Entonces eligieron a un papa de transición, Juan XXIII. Juan XXIII
no duró 6 meses, como vaticinaron los politólogos dentro del cónclave. Duró 3 años, tiempo suficiente de convocar al Concilio Vaticano II y de dar la vuelta a la tortilla en la Santa Madre Iglesia. Para mí, esas son las travesuras que comete el Espíritu Santo en el cónclave. Es el único que toma decisiones ahí. Así es que lo que va a pasar con la iglesia no solo se va a comenzar a conocer con el humo blanco con el que se anuncia el nuevo papado, sino con lo que veamos en los primeros meses y años del próximo papa. Ahí podremos tener una valoración de la orientación de la... ¿Cómo fue el caso de Bergoglio? Bergoglio lo fueron a buscar al fin del mundo, ¿no? Sí, un jesuita mayor, tranquilo chico, y que no haría sombra al eminente teólogo que acababa de renunciar. Uh-huh. Y ahí tienes a Bergoglio. No hizo sombra a nadie. Proyectó una luz inmensa. Y que va a ser un referente para comparar todo lo que lo antecedió, por lo menos en las décadas que nosotros conocemos, y lo que vendrá después. Eso creo que queda claro, una posición distinta de la Iglesia durante su papado, y que ha dejado, digamos, una valla alta en cuanto a reconocimiento, aceptación y cambios internos en la Iglesia. Tú has comentado algunos, pero han quedado en el tintero varios otros que fueron importantes. Ahora, justamente, sus llamados son universales. Cuando él clama por los pobres, no clama por los pobres católicos, clama por los pobres del mundo. Él hablaba diario con el párroco de Gaza sobre lo que está pasando hoy en ese terrible país. Él convoca a todas las religiones. No es un legado de privilegiados católicos. Todos los hombres de fe, sea cual fuere esta fe, estamos convocados a construir ese mundo sin exclusiones, donde el amor sea posible. Qué lindo. Me quedo con esta última frase, Imelda, que nos describe un papa ecuménico que piensa en la humanidad en su conjunto más allá de los credos, que finalmente son hechos históricos y circunstanciales del lugar del planeta en el que nos toca vivir, pero él, digamos, se aboca a esa espiritualidad que tiene el ser humano por naturaleza y apuesta por ella para avanzar hacia un mundo donde no haya sufrimiento, donde no haya odio, donde no haya los flagelos de la pobreza, del abuso, todo aquello que él zanjó posiciones muy claras. Imelda, te agradecemos tu participación en Mesa Política con estas palabras, estas reflexiones, y esperamos contar contigo en otra oportunidad para hablar sobre lo que va a pasar en la Iglesia Católica, pero también sobre otros temas en los cuales tú eres una gran conocedora. Gracias, y bueno, veamos cuál es la propuesta del Espíritu Santo a partir de la próxima semana, que ya comienza el consistorio. Estaremos expectantes de lo que resulte esta decisión. Y bueno, a los seguidores de Mesa Política los invitamos a compartir el contenido de este programa a través de las redes sociales que aparecen en la parte inferior de la pantalla, y con nosotros y nosotras será hasta una próxima oportunidad.